Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Últimamente, lo que más busco en los periódicos, edición papel, por supuesto, es la sección de cartas al director, donde encuentro las opiniones más libres, menos condicionadas y más sensatas. Así es que permítanme esta pequeña muestra remitida por un español desde Missouri, Estados Unidos, que dice así: despiértenme el día 2. Quiero dormir hasta después de esa fecha. Quiero evitarme esta disputa político-constitucional que no entiendo. El querer separarse después del alto grado de autonomía es irresponsable y va contra el pensamiento político. Sería nuestro Brexit particular que empobrecería a Cataluña y al resto de España. Despiértenme el día 2 de octubre. Firmado Luis Peraza. Muchos españoles seguro quisieran hoy decir lo mismo, o lo que escribió Lorca: quiero dormir el sueño de las manzanas para prender un llanto que me limpie de tierra. Un llanto por tanta estupidez y tanto tiempo perdido. Y ahora recibamos al poeta Manuel Ruiz Amezcua, que viene a presentarnos su obra completa. Poeta irremediable, poeta realista y social, poeta de ideas o voz personal distinta y nítida, de diversas maneras, han calificado la poesía del jienense Manuel Ruiz Amezcua, aunque su obra abarca géneros que van desde el ensayo, antologías o adaptaciones para escolares. Algunos de sus poemas han sido musicados. Dedicado a la enseñanza de la literatura, el autor publica Una verdad extraña, un libro de más de 800 páginas que compila todo su trabajo poético y 9 inéditos, 43 años de una trayectoria nucleada en torno a la singularidad de su obra, elogiada por Saramago, Cela o Muñoz Molina, entre otros. Una verdad extraña vive ajena a los vaivenes de la moda o al halago fácil, pero en ella se respira la alta calidad de la mejor poesía moderna. Mi verdad no está en un sueño, sino en muchísimos sueños. Sueño en la soledad de tanta piedra, el refugio que merecemos. Sueño en la soledad de tanta noche, el rostro que nunca veremos. Sueño en la soledad de tanta sangre, la voz de todos nuestros muertos. Manuel Ruiz Amezcua, aquí hay 43 años de poesía, dedicados a la poesía. 43 años desde que se publicó el primer libro. Aquí recogido en Una verdad extraña. Pero ¿dónde nació tu vocación poética? ¿O cómo nació tu vocación poética? Bueno, eso es muy difícil de delimitar, ¿no? Incluso para mí mismo. Pero hay un poema en este libro que el autor de la introducción, Carlos Peinado Helio, lo sitúa como el origen de todos los temas que yo voy a ir desarrollando a lo largo de mi vida. Por eso es conveniente leer el poema para después desgranar pues, todos esos temas y otras cosas como son el espacio. Todos los escritores tienen un espacio, digamos, mítico, donde empiezan a ocuparse de desarrollar su oficio, ¿no? Y ese espacio mítico, para mí, está situado sobre todo en la calle donde me crié, que va a aparecer en este poema, pero también en el espacio mítico ese de Úbeda, Baeza y los alrededores. Sin negar Jódar, que es... Es que los alrededores son Jódar. Bueno. Y este poema está situado en la calle precisamente donde yo me crié, en Jódar, ¿no? Y voy a leer el poema pues, porque nos sirve de mucho, ¿no? Adelante. El poema se llama Recuerdo dañado. Numancia 32 hacia 1960. Ha aparecido un hombre al fondo de la calle. Lleva gotas de sangre en la camisa, el pantalón deshecho, la cara rota por los arañazos de alguien que ha huido y a quien se nombra a gritos. La sangre crece por el cuerpo y se derrama sobre un suelo de piedra y cemento, de losas casi ocultas por el cieno. La gente corre. El hombre se desploma como un muerto. Las mujeres lloran. Sus gritos crecen como el fuego. Desde la puerta de su casa, el niño que ve la escena no sabe lo que ve, pero ya siente como extraño el mundo. Busca a su madre y tiene miedo de los hombres porque ha visto a la muerte.
Hay muchos elementos de la Sí. poesía de Ruiz Amezcua. Sí, están todos los temas y están todas las personas gramaticales. Está el yo, el tú, él, ellos, nosotros y vosotros. ¿Eres pesimista? Como Bueno, dice, no solo lo... Bueno, es mi pregunta, pero dice, sobrevuela una pesimista y sangrante conciencia que insiste en señalar la hostilidad de todo cuanto existe. Dice de Ruiz Amezcua. Bueno, Vicente Vives. el concepto de pesimismo y de optimismo está siempre en relación con el asunto que se esté tratando. Entonces habría que verlo sobre el poema, ¿no? Y por otra parte, si se es optimista o si se es pesimista, tanto una cosa como la otra pueden ser buena, mala o regular. Lo que hay que ver es el poema. Eso se lo preguntaron una vez a Cioran, ¿no? Que era uno de los grandes pesimistas. Sí. Y entonces, hasta el pesimismo, cuando se produce, puede ser artísticamente absolutamente ejemplar, ¿no? Entonces, el hecho de que el optimismo tenga la predicación que tiene es porque estamos en una sociedad en la que el buenismo parece que vende mucho más que todo lo demás. Sí, Pero la realidad es que se puede ser optimista y se puede ser pesimista, depende de las circunstancias en las que se encuentre uno, ¿no? Bueno, me vas a permitir, Manolo, en este libro, Singularidad en la poesía de Ruiz Amezcua, habla muchísimos y cualificadísimos escritores o teóricos o estudiosos de la poesía y de la literatura y hablan, pero bueno, no me demoraré o no me entretendré en leer todo lo que dicen, pero sí voy a entresacar algunas citas, por ejemplo, de Antonio Lobo Antunes, el escritor portugués, un grande poeta que tiene mi admiración, sobre Amezcua. José Saramago, una novela puede dar la sensación de poder levantar el mundo, la poesía sí, como esta de Ruiz Amezcua. Camilo José Cela, sus versos son tan bellos como aleccionadores. Caro Baroja, creo que su obra se ha de destacar mucho en el tiempo, entre lo que ahora se crea y se publica. Antonio Muñoz Molina, va siendo hora de que sea escuchado, es dueño de una voz y de una obra poética que deben ocupar cuanto antes el sitio que le corresponde en el repertorio público de nuestra literatura. Podría seguir. Fernán Gómez, más. Pero ¿por qué no está reconocido donde, según Muñoz Molina, debería estar la poesía de Ruiz Amezcua? Bueno, la explicación también la dan en la introducción. Carlos Peinado se plantea que si los sabios se han pronunciado, ¿por qué existe esa lucha, ¿no? de excelencia por un lado y por otro lado de que haya pues una camarilla que existe, que es la que ha propiciado una especie de canon que han hecho. Por esto de la poesía normalmente es una cosa muy cerrada, es un mundo muy cerrado, ¿no? Y entonces ya en el mundo en el que vivimos, más que la voz de los sabios, cuenta la voz de los intermediarios, la voz de los administradores, de los conspiradores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tienes enemigos dentro del mundo de la literatura? Pues no sé si tengo o no tengo enemigos. Yo, desde luego... Amigos sí, porque Claro, amigos claro, que claro. hablan de ti y leen tu Yo obra. creo que lo que existe es que hay una obra que al no tener que ver nada con lo que se ha escrito estos años, que eso lo analizan también muy bien, Sí. y lo analizan las personas que tú has citado y otros que hay ahí, pues al no tener nada que ver, yo soy una excepción, ¿no? Es decir, y además no soy el único en la historia de la literatura, o sea, la historia de la literatura está hecha de excepciones. Sí. Pero, Amezcua, ¿sientes que como poeta nadas a contracorriente, tal vez? Totalmente. Nadas a contracorriente. Totalmente. ¿Por qué? Pues porque a mí no me ha interesado para nada ni el tipo de lenguaje que se utiliza en la poesía española. Hay excepciones, ¿no? Que me interesan, ¿no? Sí. Hay poetas que me interesan, pero no me interesa en general la deriva que tomó desde hace ya muchos años la poesía española y el lenguaje que se utiliza, ¿no? Entonces me he dedicado a hacer un tipo de poesía y un tipo de poema
cuestionando ciertas cosas y basándome en las tradiciones, ¿no? Sí. En las tradiciones, las antiguas, las modernas, sí, y las extranjeras también. Pero tu poesía, el lenguaje, que es bello, porque tú cuidas mucho el lenguaje, es comprensible. Es decir, cuando escribes poemas de amor, cuando escribes poemas sociales, en el sentido, pues aquel libro que apareció Contra vosotros, que se adelantó incluso a Los Indignados. Sí, sí. Contra vosotros, que no sé si sí, alguno... Hay un artículo de Fernán Gómez que hablaba de eso. Fernán Gómez que leyó, y tenemos además la grabación de Fernán Gómez de un poema de Contra vosotros, que tenía carga explosiva y belleza literaria. Entonces, ¿por qué? Pues habría que preguntárselo a los susodichos, ¿no? Porque vamos, yo me limito a hacer una obra haciéndola como creo que la tengo que hacer. Y recepción ha tenido y aceptación. El problema está en que, ya digo, es una cosa, un mundo muy cerrado y tendríamos que entrar en detalles que yo no quiero entrar porque yo ya tengo... Pero tú crees que existe alguien que, no sé, una mano negra que Hombre, es que si yo digo eso van a decir que tengo obsesión, ¿no? Bueno. No, yo prefiero pensar que no. Pero, vamos a escuchar, aunque sea... Pero el hecho es que ese fenómeno existe. Pero no solamente conmigo, existe también con otras personas. Bueno, es que ahora estamos hablando de ti. Ya. Pero ya que aludíamos a Fernán Gómez, una de las últimas grabaciones, si no fue la última, creo que fue... leer poemas de Ruiz Amezcua. Sí, fue la última grabación. La última grabación que hizo. Y estuviste en casa además con él, sí. Y con su mujer. Sí. Vamos a escuchar un fragmento que sirva también como testimonio. Muy bien. Los otros nos acusan demasiado y nos miran desde siempre. No entienden nuestras palabras. Viven de la piedad como quien vive de la mentira. Para disimular el vacío, avanzan hacia el abismo. Frecuentan el mundo de los verdugos para tener información de nuestro destino definitivo. Custodian el silencio de los que no pueden hablar. Buscan solo a sus enemigos. Nos gritan desde el espejo su más profundo desprecio. Quieren hundir nuestras vidas. Necesitan víctimas. Su vejez es la del mundo. Sus caminos son los de la carne. No es difícil imaginar en qué consistirá mañana la venganza de esta gente. Expoliados, violados, apaleados, viven de atravesar la historia. Son cadáveres y pesan mucho. Los que más los amaban los dejaron solos para siempre. Tremendo. Tremendo. Eso lo ha escrito Ruiz Amezcua. Lo ha leído Fernando Fernán Gómez. Y lo ha leído Fernando Fernán Gómez del libro que apareció Contra vosotros, sí. Que ya digo, era anterior a Los Indignados, sin nada que ver, pero sí, reflejaba un momento que estaba en cochura, ¿no? Bueno, este poema es más, atiende más a un simbolismo histórico, pero también está incardinado en el presente histórico también. Que son dos preocupaciones que están en toda mi poesía, ¿no? Por un lado el presente histórico y por otro lado todo aquello que nos viene arrastrando desde el principio de los tiempos, ¿no? y que nos viene salvando también. ¿Por qué hay tantos poetas en Andalucía, Manolo? No lo sé, seguramente dicen que por el clima, ¿no? Pero no lo sé. ¿En qué nota? Hay veces en que había en Andalucía muchísimos poetas o había muchos poetas y ahora yo no sé si hay lo mismo, pero también... A ver, dime el nombre de 3 poetas andaluces. Pues el primero Federico García Lorca, el segundo Antonio Machado y el tercero Luis Cernuda. ¿En qué notas que eres andaluz, que perteneces a esta tierra? Podría poner un cuarto, que es Juan Ramón. Juan Ramón. ¿Y un quinto? Pues ya costaría un poco más trabajo. Pero vamos.
Pues vamos a dejarlo en 4. Vamos a dejarlo en los 4 ases. ¿En qué notas que eres andaluz y que perteneces a esta tierra? Yo soy andaluz, pero de la Andalucía más olvidada, de la que está en la zona de sombra, de la Andalucía oriental. Porque aquí, a través de la historia, ha sido siempre la Andalucía occidental, la Andalucía baja, la que se lo ha llevado todo, hasta el ave, vamos. Y nosotros somos los pobres de la película, ¿no? Bueno. Entonces yo pertenezco a ese espacio de la Andalucía oriental por muchísimas causas, por muchísimas razones, ¿no? En esa foto que puedes ver, ¿quién eres tú? Esa es tu familia, ¿no? Sí, esa es la puerta de la casa la de la calle Numancia, en la que está situado el poema este. Sí. Bueno, pues esa es mi familia, mi padre, mi madre, mi hermano y una prima mía francesa que vino y fue la que hizo la foto, pero que está allí en penumbra detrás. Claro. La foto no la hizo ella, la hizo el marido que estaba enfrente. Pero era la que trajo la cámara. Era la que trajo la cámara, claro. Porque no teníamos cámara ni nada. Elige algún otro poema, Manolo, de los que tienes y te gustaría leer en este espacio que lo que tenemos, nuestro recurso es la palabra, precisamente. Sí, voy a leer un poema de los inéditos de este libro, en donde la palabra toma el protagonismo y es una mujer de una de las grandes obras de la literatura española, que es Celestina, y entonces Celestina es la que habla, ¿no? Sí. No vayamos a cometer el error de antes, porque antes quien estaba hablando era el arquitecto Andrés de Vandelvira, que es el que ha construido casi todas las obras que hay en Úbeda y Baeza. Entonces, si ese poema se le quita el título y el subtítulo, el título es Lo que verán los otros y el subtítulo es El arquitecto Andrés de Vandelvira sueña su iglesia, sus palacios. Entonces, todo eso que se ha dicho al empezar, pues hablaba Andrés de Vandelvira. Andrés de Vandelvira. Esto se llama un monólogo dramático, que ya lo hicieron los griegos, los romanos, hasta Cernuda hizo un monólogo dramático. La sospecha, habla Celestina. Vivo de las palabras, pero las palabras traicionan. Las palabras avisan de los males de siempre. Las palabras descubren el nombre de lo oculto, el tuétano en lo oscuro. Las palabras son una mezcla de cinismo y ceguera. Las palabras confunden y emborrachan y ciegan. Las palabras entienden de sospecha y de miedo. Las palabras avisan en dónde, desde dónde, hacia dónde caminar. Las palabras nos sirven, pero nunca nos sirven para darle sentido a lo que no lo tiene. Con ellas y con nosotros, millones de verdugos se vuelven honorables. Debajo de las palabras acechan las intenciones. Las palabras redimen y también nos corrompen. Todo empieza por la palabra. Efectivamente. Y por sus distintas caras y manipulaciones. Exactamente. Entonces, todo el que se dedique a manejar palabras tiene que plantearse pues esas distintas caras y esas distintas manipulaciones que hoy, más que nunca, están más que disimuladas. ¿Puede hacer más daño la palabra que una pistola? Sí, puede hacer. Bueno, puede hacer más daño y puede hacer mucho bien, porque también redime. Por supuesto, la palabra es lo que nos salva. Claro. ¿Crees, Manolo, has sido profesor pues muchos años, profesor de literatura y también de lengua castellana? ¿Crees que el arte, en general, la cultura, el arte, se valora de verdad en nuestra sociedad? No, y cada vez menos. Pero eso tiene muchas explicaciones. Pero la más elemental es que tenemos un sistema educativo que le ha dado de lado a eso. El sistema educativo está hecho ya, no está hecho para el pensamiento, sino para ocultar el pensamiento. ¿Qué significa la cultura para los políticos? Pues yo creo que no significa nada. No significa nada porque como no la tienen en cuenta... ¿Has conocido muchos políticos cultos? Muy poco. Muy poco. Yo he conocido muy pocos políticos que lean y que sepan lo que leen. El otro día estuve con uno de ellos porque me di cuenta desde el principio que
puede tener sus defectos políticos, pero tiene una gran virtud. Bueno, tiene varias, ¿no? Y es que siempre ha leído, sabe lo que lee y encima te escribe una carta dándote razón de lo que lee. Entonces has conocido a un político culto. Sí, Alfonso Guerra. Vale. ¿Y los intelectuales dónde, vamos, Manolo, los intelectuales dónde están? Pues los intelectuales están hoy... ¿Están en la Real Academia? Los intelectuales se han puesto, con excepciones que siempre hay, porque esto no se puede generalizar, pero hay intelectuales... Ya había un libro en los años 30 del siglo pasado que se llamaba La traición de los intelectuales. Bueno, pues eso ha ido a más, con más disimulo que en los años 30 del siglo pasado y con años posteriores, pero ese asunto ha ido a más y hoy la intelectualidad está casi al servicio de la política, con mucho disimulo muchas veces y otras con ninguno. ¿Ser libre conduce a la soledad? Decía ya Cicerón que por no traicionar ciertas cosas se quedaba solo, ¿no? Se quedaba solo. Charo Gutiérrez, te presento al poeta Luis Amezcua. Amezcua para los amigos. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar con la entrevista. Es una prolongación con un cuestionario cortito, de respuesta cortita. Manuel, ¿su ocupación favorita? Vivir. ¿Son más divinos los poetas o los novelistas? A los dos habría que recordarle a aquello también de los clásicos. Nil alienum a me. No me acuerdo de la frase entera en latín, pero en castellano voy a decir: nada de lo humano me es ajeno. Un autor muy valorado que usted no lea. Yo tendría que leer más a Juan Rulfo. Lo he leído 2 o 3 veces, pero es una obra, tanto Pedro Páramo como El Llano en Llamas, que merece leerse mucho más porque ahí está todo. En nuestro país y en el momento actual, ¿quién sería para Amezcua una persona cuerda? Pues yo creo que la gente normal. No se atreve a decir no. La gente de la calle, la gente normal que tiene que estar luchando continuamente por sobrevivir, ¿no? Y está siendo demasiado buena. En la vida, Manuel, ¿es mejor tener talento o tener suerte? Es que hoy no están valoradas ni una de las dos cosas. Hoy funcionan otros procedimientos. Por mucho talento que se tenga, por mucho trabajo que uno desarrolle, hay gente que te das cuenta que está mucho más valorada porque ha utilizado otros caminos. Y si quieres se los detallo. No tenemos tiempo ahora. Ahora mismo no. El 1 de octubre, ¿quién ganará, quién va a ganar y quién va a perder? Pues yo creo que va a ganar la Constitución que tenemos establecida. ¿Cuál es la revolución que tenemos pendiente? La de los puestos de trabajo. Es decir, que cada persona tenga un puesto de trabajo y tenga su dignidad. ¿Dónde hay que tocar al ser humano para que espabile? Pues esa es una cosa que tengo muchas dudas. Bueno, ¿y qué Porque una vez hay que tocarle al bolsillo y otra vez hay que tocarle a otra cosa. O sea, yo tengo muchas dudas sobre eso. ¿Y qué consejo le daría al ministro de Cultura para que suba el nivel cultural de este país? Pues el sistema educativo, que se reforme. ¿Otra vez? Que se reforme de una forma como la han hecho los alemanes. Me parece que llevan 60 años sin tocarle. Y los daneses y los ingleses, y que no se politice, porque es que en España el sistema educativo, uno de sus daños es que está totalmente politizado. ¿Cuál es la palabra más hermosa escrita o leída en un poema? Esperanza. Antonio Machado era experto en eso, en palabras hermosas, también en ideas hermosas. También tenía palabras que no eran hermosas. Bueno, Antonio Machado no hay uno, hay varios. Vale. Pero además todos buenos, ¿eh? Bueno, y por eso es quizás su libro de referencia a las poesías completas. Sí, porque es un autor en el que se puede encontrar todo. 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 Todo lo fundamental de la vida. De otro grande,
En este caso del cine, es la película elegida por usted, Los Olvidados, de Luis Buñuel, una película que fue rodada en México. Sí. ¿Por qué le atrae esta película especialmente? Por cierto, una película que está considerada Memoria del Mundo por la UNESCO. Sí. Pues porque en el sectarismo que tenemos hoy en el mundo y en España en particular, Luis Buñuel aquí nos da una lección, y es que no hay buenos y malos, hay un sitio bueno, otro sitio malo y tal, no, sino que todo eso está muy mezclado, ¿no? Y el ser humano es un ser muy complejo. Y entonces, además de eso, es que la película esa también no se puede definir por una idea. Yeah. Es que está llena de símbolos también. Entonces, sobre todo porque llama la atención también a la zona de sombra, ¿no? Les da voz a todos aquellos que no la tienen. Los Olvidados. Los olvidados. Claro. Sentimiento humano, seres olvidados, y ahora la elección del perro semihundido de Francisco de Goya, una de sus pinturas negras. Es también una obra que a usted le atrae especialmente. Cuéntenos por qué esta obra, por qué ha elegido esta obra. Esa obra es tan compleja y tan problemática que todavía no se han puesto de acuerdo los que la han estudiado sobre el camino fundamental en el que se asienta, ¿no? Pero ahí se inician muchísimas cosas del arte moderno. Entre otras cosas, la revisitación del simbolismo, el llamar la atención, por ejemplo, en un animal sobre una cosa que parece humana, que es algo que se te viene encima, ¿no? Y también los planos y las perspectivas en que está pintado, ¿no? Es un cuadro que daría para una conferencia. Sin duda. Bueno, y de las ciudades visitado usted es de Jódar, pero se ha quedado con Úbeda y Baeza, dos ciudades maravillosas. Antes en la entrevista ha aludido usted a ellas. Sí, y me hubiera gustado leer un poema sobre pero ya no nos Úbeda, queda tiempo, Manuel. Ya nos queda tiempo. O sea pero bueno. Búsquenlo. Claro. Y léanlo. No, porque es inédito. Pero ¿por no qué? lo he publicado todavía. Pero ¿por qué esas dos ciudades? Yo tengo poemas dedicados a Úbeda y a Baeza, ¿no? Sí. Y a Úbeda, este último, que es un poema, ya te he contado antes, en donde está el presente histórico y el presente mítico, ¿no? Pero ¿por qué esas dos ciudades? ¿Por qué esas dos ciudades? Brevemente. Pues porque forman parte aparte de que son dos ciudades que se merecen toda la propaganda que se les pueda hacer, y son un ejemplo de belleza. Aparte de eso, porque forman parte del espacio en el que se ha desarrollado desde mi adolescencia, claro, una motivación. ese espacio, digamos, histórico y más que histórico, y vivido, que se ha desarrollado mi adolescencia y mi infancia. Y casi nos quedamos sin tiempo, Manuel, pero muy brevemente terminamos con la canción elegida. Es una canción basada en un poema de Federico García Lorca, a Rosalía de Castro, sí, interpretada por Amancio, una canción bellísima. Amancio Prada. Y además nos sirve para estos tiempos en los que vivimos, en que un poeta andaluz va a Galicia, le lleva un ramo de flores a la tumba de Rosalía y establece una unión entre dos culturas dentro de España. Bueno, pues nos quedamos con eso. Okay. Amancio Prada. Yo creo que, Manolo, que Amancio Prada es el que mejor ha cantado la poesía. A Lorca yo creo que sí. Estamos de acuerdo, ¿no? Por lo menos es uno de los 3 o 4 que mejor. Bien, vamos, nuestra amiga Carmen Linares también, pero Amancio Prada encuentro que ha sido... Bien, vamos a ver cómo ha quedado Manolo Ruiz Amezcua de su paso por nuestro programa. A ti se me da una sonrisa, pero casi ninguno. No, me he reído varias veces, pero no me han cogido ninguna. La casualidad. Manolo, gracias enhorabuena por este libro, Una verdad extraña. Seguiremos hablando de poesía y seguiremos leyendo, sobre todo, lean a Manuel Ruiz Amezcua y verán por qué hemos dicho aquí algunas de las cosas que también he escrito prosa, ¿eh? Sí, pero hoy hablamos de poesía porque es la poesía. Claro. Hasta siempre. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, pues le dejamos con una recomendación, que si les pilla por Barcelona antes del 31 de diciembre, no se pierdan la mayor
mayor retrospectiva dedicada hasta ahora en España a Andy Warhol, a su arte mecánico. Nosotros volvemos mañana a las 8, pero nos pueden volver a ver, quería decir, hoy a las 11:15. Hasta luego. Adiós. See the love there that's sleeping, while my guitar gently